de la editorial Relé, que, por si alguno no sabe, es una iniciativa que parte de la cabeza de Isabel Cañelles, está allí en la puerta, a la que nos hemos unido un grupo de amigos, entre los que estamos, pues estoy yo mismo, está Mariano Baratech, Clara Redondo, Begoña Huertas y algunos amigos más, porque nos ha gustado la idea, el concepto que hay en esta editorial, que es básicamente dar visibilidad a los talentos que hay surgidos de los talleres. Por eso lo publicamos y sin destripar nada, pero yo sí destacaría algunos aspectos que me parecen dignos de señalar en el libro de Almu. Para mí lo hace muy atractivo, por citar algún aspecto. En primer lugar, que es un libro muy narrativo, esto ya lo comenté con ella. Creo que es un libro que se lee muy bien, hay un gusto por contar historias, por curiosidad hacia otras vidas, hacia otras voces, vidas muy diferentes unas de otras. Hay historias que son más dramáticas, otras más tiernas, otras un punto ridículas, otras más poéticas. Creo que hay una gran variedad humana que puede conectar con muchos tipos de lectores distintos, y yo creo que es un libro ameno, que se lee con mucho gusto y generoso hacia el lector. Creo que es un libro bueno, muy cordial hacia el lector, en el sentido de que se lee muy bien, no es un libro áspero o que ofrezca dificultades para entrar en él y leerlo. En segundo lugar, destacaría el cuidado con el que está escrito. Creo que es un libro muy bien escrito, en el que se adivinan muchas horas de trabajo detrás, de corrección, de revisión, muchas lecturas, que es algo que se puede pensar que uno no nota, pero os aseguro que se nota muchísimo cuando los libros están escritos de manera descuidada o cuando están escritos con el cuidado y el mimo que ha puesto Almu en cada una de sus historias, ¿no? Y en tercer lugar, yo destacaría que es un libro muy contemporáneo. Me parece que es un libro que habla de aquí y ahora, de lo que nos está sucediendo, de la complejidad de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones de amistad. Y a mí me gusta que, bueno, que exige coraje hablar del presente, de lo que nos está sucediendo ahora, porque siempre es más confuso que escribir una novela histórica o hablar del pasado, ¿no? Bueno, creo que ese es un riesgo que Almu asume y del que sale bien librado. Yo por lo menos he recibido el libro como una mirada hacia el presente, hacia lo que está sucediendo ahora. Y por último, diría que el título del libro me parece un acierto. Sé que, bueno, fue un proceso laborioso encontrar un título, pero que ha merecido la pena, pienso yo, porque a mí es un título que me encanta. Me parece que Normas de inseguridad habla mucho, seguramente, de Almu, bueno, por lo menos de la escritura de Almu, no sé, no me meto en el terreno personal. La inseguridad de ahora, ¿no? De la inseguridad. Ahora me temblará la voz y lo veréis. Pero yo diría que más allá de que defina bien la escritura de Almu, en realidad el título encierra una poética. Hay una definición de lo que es la literatura. Yo creo que esto se puede aplicar a tu literatura, a la mía, quizá a la de Javier, a la de muchos de los que estamos aquí, y a la propia literatura, que no deja de ser ese juego contradictorio entre la rigidez de la norma y el temblor de la indecisión o de la inseguridad o de la incertidumbre, ¿no? Ahí nos movemos entre esos dos extremos, y creo que el libro capta muy bien ese punto intermedio, ¿no? Y del libro no quiero contar nada más. Le voy a ceder la palabra a Javier Sáenz Ibarra. Javier, creo que necesita poca presentación. Para nosotros es una maravilla que haya decidido acompañarnos, y yo le agradezco por su generosidad y su calidez. Por si hay alguien que no lo sepa, Javier es uno de los nombres de referencia del relato, especialmente del relato breve en nuestro idioma. Tiene muchísimo prestigio, absolutamente merecido. Ha recibido el premio Ribera del Duero y el premio Setenil, que son quizá ahora mismo los dos premios más prestigiosos en el terreno del relato breve en España. Y bueno, sobre todo a mí me gusta y creo que es digna de subrayar la manera en que él ha conseguido todo eso sin hacer concesiones a la comercialidad, manteniéndose fiel a un concepto de la literatura
de búsqueda, de exigencia, de calidad, a través de unos libros que contienen altas dosis de riesgo, de experimentación, y lo podéis comprobar en títulos como Mirar al agua, Boulevard, o el último, muy recientemente publicado, Fantasía Lumpen, que os recomiendo sin ninguna duda. Y más allá de eso, en el terreno personal, permíteme decir, Javier, que para mí es una de las personas, aparte de ser un amigo, una de las personas más nobles y más íntegras con las que yo me he cruzado en el mundo literario, ¿no? Que no siempre sucede así, por desgracia. Quiero agradecerte tu generosidad, también a Almu, y por supuesto es un placer presentar este 7º título de Relé. Es una nueva autora a la que le damos la bienvenida, que publicamos con muchísimo gusto, con muchísima ilusión, de cuyo talento estamos convencidos y que no tengo la menor duda, está aquí para quedarse. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Eloy, por lo que has dicho. Yo creo que un poco exagerado, hiperbólico, pero... Y nada, es un gusto para mí estar aquí y presentar este libro. Y bueno, la responsabilidad, me gusta esa idea de acoger a las nuevas criaturas, los nuevos cuentistas, ¿no? Yo creo que es verdad, entre los cuentistas en general suele haber una cierta complicidad, ¿no? Incluso un cierto cariño, ¿no? Nos solemos encontrar a veces ensarados en presentaciones de unos y de otros, vas conociendo personas, vas charlando, y entonces, bueno, es bonito saber que nuevas voces van surgiendo, ¿no? Y que una editorial además apueste por cuentistas es una grandísima noticia, ¿no? O sea que yo creo que es una persona que, algunos pequeños, pero bueno, 33 cuentos, son muchos cuentos. Tiene mucho cuento. Tengo mucho cuento. Tiene mucho cuento. Mi madre. Bueno. Aquí se demuestra. Aquí se demuestra. Es una cuentista, pero no es el sentido de la palabra. Y entonces dar la bienvenida a un libro tan bueno como este, pues es un gusto, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco de él. Claro, ¿qué pasa? A mí... Yo voy a hablar de lo que para mí significa este libro. Más que presentar todo el libro, los 33 cuentos, es imposible. Voy a decir algunas cosas de lo que me parece más interesante. Es el mío. Hay una norma de inseguridad que dice... Te va a tocar una caña a todos los Me voy a silenciar. Contesta. Ojalá no vaya a ser detrás. Perdóname. El cuento de la escritora. La llaman del New York Times. Eso. Se han enterado, ya ha llegado la noticia a sus oídos. Los silencios, ya está. Terminado. Bueno, pues decía que voy a hablar de lo que para mí, de lo que he encontrado yo en el cuento, ¿no? Y conectándome a lo que decía él, yo sí que creo que es un cuento es un libro, pero muy contemporáneo, o sea, que realmente habla de nosotros. En el prólogo, Clara Obligado dice que habla de la dificultad de vivir. Me he apuntado una frase de ella, la compleja aventura que supone vivir. Yo creo que este libro habla de la compleja aventura que supone vivir hoy en día, ¿no? Y lo hace con muchos cuentos, con un estilo muy reconocible, un estilo de una apariencia muy despojada, muy sencillo, que va muy al grano de las historias, que está como con el deseo de que las historias nos lleguen, de que entendamos lo que les pasa a los personajes, ¿no? Entonces yo leyendo y preparando un poco esta intervención, me di cuenta de que los cuentos de Almudena me recordaban un cuento muy famoso de Kafka. Kafka tiene un cuento muy célebre que se llama Un médico rural. Bueno, Un médico rural es un cuento muy extraño, como casi todos los de Kafka, que tiene muchas lecturas, ¿no? Y entonces, bueno, voy a contar un poquito de qué va y luego vamos a ver qué relación tiene o he encontrado esos hechos. Y esas decisiones que les afectan, o sea, realmente les afectan, viven bajo los efectos de eso. Entonces yo me hice una lista de las historias, y no, o sea, no les pasa lo mismo, ya han decidido. ¿No? ¿Verdad que pasa eso? O sea, ¿que he acertado? Sí. No, porque... Un aplauso.
Sí, o sea, enmarcado en una historia que ocurre y de repente, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo he llegado aquí? Que no entiendo nada, ¿qué pasa? Y a partir de ahí... Claro, los personajes lo pasan peor que tú todavía. Claro, ¿qué le pasa a los personajes? Sobre todo dos tipos de cosas, que es problemas laborales. Por ejemplo, el primer cuento, a un señor ha habido un ERE y está en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Ya está en la calle. O sea, donde empieza la historia no es en el ERE, sino el post-ERE, que es peor aún, ¿no? Porque dura mucho más tiempo y no se sabe cuándo acaba. Bien. Y otra serie de decisiones son rupturas de parejas, hijos que sufren la ruptura de los padres. Entonces el personaje, la ruptura ya se ha producido. Entonces tenemos como los dos pilares de la vida, podríamos decir de alguna forma, bueno, el trabajo, la familia, la pareja, lo afectivo y lo laboral, lo profesional, ya está determinado. Y los personajes tienen como que responder a eso, ¿no? Están todos afectados por esa serie de decisiones. Eso es lo que me hizo pensar en Kafka, ¿no? En ese cuento. O sea, como que ya de entrada los personajes están como arrastrados, lo mismo que este médico que iba arrastrado por el caballo. Bueno, incluso personajes solitarios, porque hay algunos de ellos, también aparecen invadidos por la presencia de otros personajes que irrumpen en su vida. Irrumpen y a veces la trastornan. Por ejemplo, hay un personaje que va por el metro y se encuentra con una mujer que le dice algo así como, es peor, deje de fumar. Sí. Está emocionado, ¿no? No fume, es peor. No fume, Te lo digo es en peor. serio. Eso, no fume, es peor, te digo en serio, ¿no? Entonces el otro dice, se queda conmocionado y ese golpe que recibe lo transforma y entonces deja de fumar. Efectivamente. Hay otra mujer que también en el metro, no sé si en el metro se Viajo mucho en metro. Hay unos 10 relatos de que metro y tienen lugar en el metro, público, sí. o sea, muy lumpen también, ¿no? Sí. O sea, el carro de Kafka, ¿ves? O sea, entre Sí. Kafka y tú veo que hay unas conexiones Pero lo que duermas bien por la noche. Era que Estés ahí. que no me amanezca convertido en un Es bicho. un cucaracho, ¿no? Ahí, bueno, entonces hay una mujer que de pronto hay una especie de obsesión sexual, no sé bien, que la está tocando, ¿no? Y ella se ve inmovilizada, ¿no? Entonces ahí hay una irrupción del otro en la intimidad. Luego hay unos personajes que están solos y que no se relacionan con nadie. Y resulta que esos que no se relacionan con nadie son maniáticos. Son personajes muy cerrados, son personajes muy enloquecidos. O sea que si es difícil entenderse con la gente, es aún peor vivir sin la gente. Entonces hay una serie de personajes que son verdaderamente odiosos por su incapacidad para relacionarse. Son solitarios pero cerrados, a diferencia de nosotros. Bueno, entonces eso es uno de los temas. Bueno, entonces pienso lo siguiente. Bueno, tal como os presenta Almudena las historias, entonces la cuestión clave es la relación. ¿Vale? O sea, los personajes no se determinan por sus ideas, por su vocación, sus proyectos, no, por las relaciones. Y ahí surge otro problema. Es un subtema que está todo el rato en el medio. Y aparece todo continuamente, ¿no? Y es que, claro, ¿qué es necesario para una relación? Para una relación es necesario compartir un lenguaje. ¿Y qué ocurre? Que en los cuentos, continuamente, los personajes manejan códigos lingüísticos diferentes. No se entienden. Una vez no se entiende y otras veces que los códigos son diferentes. Por ejemplo, hay un joven que reparte prensa gratuita en el metro, otra vez en el metro, para salir a la gente, ¿no? Y entonces se enamora de una mujer que jamás le coge un periódico. Entonces, ¿qué hace él? Pues si está en una esquina, se pone en la otra. Si simplemente daba los periódicos así, los da de otra manera. Está siempre buscando la mirada de ella. Y él dice, tengo que averiguar qué significan los gestos de su rostro. En el momento que encuentre el significado de los gestos de su rostro, podré colocarle el periódico, que era la excusa para entrar en su vida. El periódico lo domina. Entonces ahí hay una diferencia entre el código de un personaje y el código del otro. Hay otro cuento de un niño, que es un cuento magnífico, de cómo está contado, que es un niño que se expresa mediante graznidos de ave. Ese niño se convierte en una especie de gaviota, es un niño gaviota, le llama a ella en el relato, ¿no? El niño gaviota está hablando, está usando un código, pero ese código no es percibido por las otras personas, entonces se produce una incomunicación. Hay otra niña que es obligada a mejorar su caligrafía, tiene que escribir y escribir, porque la caligrafía que usa no le sirve, ¿verdad? Sí. Hay otra mujer que recibe un chatarrero en su casa.
Y entonces entra una especie de... No voy a contar, no cuento los cuentos, no. Está poniendo como no. ¡Spoiler! Bueno, algunos dicen que sí, o sea que ya lo han leído. Con lo cual, No pasa nada, cuéntalo. Bien, no lo cuento, pero ella tiene un código, el chatarrero tiene otro. Es verdad. En otro cuento, un abrazo, que es otro código gestual, conduce a una mujer a una relación deseada con un hombre. Entonces, no ha entendido, o sea, lo que en un lenguaje significaba una cosa, para el otro personaje es otra. O sea, que nos encontramos continuamente este problema de la relación a través del problema del lenguaje, ¿no? Y me ha llamado la atención, eso aparece de muchas maneras, con los gestos, con la escritura, con las onomatopeyas, los granidos, las posturas, o sea... Me parece muy interesante este análisis que haces, porque realmente es verdad, y es más, yo como lingüista de profesión, que me dedico a desmenuzar el lenguaje hasta sus límites, los términos aquí y allá, pues es algo que realmente siempre me he planteado, que hablando todos el mismo idioma, muchas veces hablamos con registros tan totalmente distintos que somos incapaces de encontrarnos, y eso ocurre muy a menudo. Y sobre las relaciones, que realmente lo he puesto al principio de todo en una de las citas, que yo creo que realmente es así: las relaciones humanas no es que hagan la vida más fácil, es que la hacen posible. Es verdad, he puesto una cita yo también soy gran fan de las series de a 2 metros bajo tierra, del guionista, ¿no? Creo que es así. Entonces esa mezcla entre buscar las relaciones y a la vez tratar de entender con el mismo lenguaje es algo que sí que está presente en todas las historias. Es así, es una de mis obsesiones. Sí, o sea, lo vais a apreciar cuando lees el libro, ¿no? Que todo esto está, a lo mejor suena un poco conceptual lo que estoy diciendo, pero realmente está a través de historias, ¿no? O sea, a través de encuentros, diálogos. Luego, en torno al lenguaje también hay otra cosa muy curiosa, ¿no? En un par de cuentos hay historias interrumpidas. Es algo que me ha encantado, me parece una idea magnífica. Son personajes que en un momento dado escuchan parte de una conversación, en concreto, por ejemplo, también en el metro, Sí. no sé qué pasa, hay un relato de un señor que escucha, que ve a otro que se encuentra con un cura y le dice: quiero que me confiese. Sí, eso tengo que decir que... Ocurrió en la realidad. Sí, a ver, este es uno de los relatos favoritos de mi padre, que no ha podido venir hoy, porque está un poco mal dicho, pero realmente la anécdota de la que parte, por supuesto el cuento luego evoluciona, pero es real, ocurrió. Yo subía y vi como un cura bajaba y le decía o sea, bajaba normalmente y de repente un señor se situaba a su lado y le decía literalmente: ¿puede usted confesarme? Literalmente. ¿Y yo qué hice? Pues le seguí. me parecía que ahí había una historia. Y el cura le dijo: pues sí, pero vámonos más adelante, que aquí era nuestra tarea. Entonces pensé, esto fue Alonso Martínez, creo, en los ministerios. Y dije: aquí debe haber una casa parroquial o algo. Digo, intenté volver más veces a ver si volvía. Pero vamos, que sí, que la anécdota es real. Y el personaje es un poco, bueno, un cazador de historias, ¿no? Es alguien que no es que yo sea exactamente eso, pero un poco sí. Me gusta observar a ver dónde está la historia, porque la historia está en cualquier esquina. O sea, aquí mismo hay una historia ahora mismo. Sí. Eso es así. La llamada de teléfono de antes. Es un cuento con muchas posibilidades de lectura o sea, un cuento que interpela mucho, ¿no? El preso está preso, entonces otra vez está en el carro de Kafka, o sea, ya está ahí, ¿no? Y no se puede escapar. Lo mismo que el médico rural no se puede escapar, el preso tampoco se puede escapar, ¿no? Entonces el preso inventa una forma de engañarse a sí mismo. Una forma productiva de engañarse a sí mismo. Se engaña a sí mismo porque se olvida que está en una cárcel, y es productivo porque le produce placer y le produce, el título es explorador, ¿no? Descubre cosas nuevas, precisamente en la limitación de la mirada, ¿no? Claro, ¿dónde está el kit para mí? Que el cuento finalmente revela que la escapada es imposible. Por más trampas que tú te hagas, finalmente tienes que afrontar el hecho verdadero de que estás
en un lugar. Y ya has estado además. Ya has estado. Y aprovecho para decir algo personal. A mí me irritan un poco los cuentos que yo creo que se dan, y entiendo por qué se dan hoy en día, de algunos cuentistas que fácilmente nos hablan de la huida, la escapada. ¿Por qué? ¿Por qué me irritan? Porque me parece que traiciona un poco la realidad. Entonces, yo no digo que no se pueda escapar. Si te pones de ojo hasta arriba, seguro que te escapas, ¿no? O de otras cosas. Pero realmente, colectivamente, no hay muchas escapadas. Entonces, estamos realmente en ese carro de Kafka. Y la cuestión es cómo frenamos el carro, más bien. O cómo salimos de la cárcel, más que cómo me escapo. Entonces, yo creo que tu cuento viene como a tocar la dura realidad. No hay escapatoria. Bueno, entonces decía, o sea, a mí me parece espléndido, o sea, es un cuento como para pensar y pensar, y esta es lo que a mí me sugiere, pero probablemente cada lector, como ocurre con Kafka, va a encontrar, que me parece además que tiene un tono kafkiano. Yo no creo que yo no creo que tu escritura sea muy kafkiana, ¿no? O sea, no muy claramente, pero está como... En el tema quizá... Está como subyaciendo, y en este cuento sí que hay como un paréntesis, una cita.